enema, o sea, un enema varitado donde le van a poner sulfato de bario al paciente y aire, porque luego los hacen mixtos o doblemente contrastados con aire y el sulfato de bario. Entonces, está contraindicado porque pueden terminar por perforarlos en serio, ¿no? Entonces, si los pacientes no traían la perforación, un paciente que trae molestias ahí, antes yo utilizaba como en primera instancia el enema varitado y posteriormente la colonoscopía. Ahora, pues depende de la edad, prefiero que le hagan primero la colonoscopía al paciente, porque el enema varitado me podría decir que tiene divertículos como sería esto, ¿no? Tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta, pero no me va a permitir diferenciar si el paciente acá tiene un cáncer de colon. Entonces, si le metemos nosotros un endoscopio, vamos a ver divertículos más cáncer de colon, ¿no? Entonces, acá tiene un montón de defectos de llenado positivos que se llenan de material de contraste que descaradamente están en la fosa ilíaca izquierda, en el sigmoides. Ahí tienen ustedes. Acá probablemente se requiere de un poco más de experiencia para... Y aquí a lo mejor pudieran confundirse con algunos resquicios de una contracción del colon y que pudieran no ser divertículos, ¿no? Este sí, pues está mucho más grande que todos los demás. Entonces, pues, aunque se llena menos, el que tiene la flecha está chaparra, entonces, pues, pudiera ser por ahí, ¿no? Hay pacientes que tienen divertículos en los divertículos, como sería este caso, ¿no? A este paciente, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? O sea, proponerle una colectomía total para que no vaya a tener una enfermedad diverticular, puede ser que nunca en la vida la tenga, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea de lo que puede pasar, claro, ya hablábamos ahí de que hasta el 10% sí, pero ¿qué tal si está en el 0%, ¿no? Y pues ya la hizo, o en el otro 90% que nunca les dio. Entonces, bueno, lo idóneo, existe también la posibilidad de hacer lo que se conoce como colonografía, o que también se le dice colotac, a donde los pacientes nos pueden hacer, por ejemplo, aquí se ven perfectamente bien los divertículos, voy a ponerle más grandecita para que con la flechita podamos verlo. Acá se ven perfectos, ¿no? Se ven, miren, acá se ven perfectos. Aquí el material de contraste es agua. Entonces al paciente se le pone agua ahí en el colon y lo mismo, pues si estamos sospechando diverticulitis no se debe hacer. Nada más es para hacer eso y incluso aquí se hace el trazado en esta imagen y después ya le hacen en 3 dimensiones y aquí se puede observar a lo mejor una bolsita ahí aislada, ¿no? Una de las broncas de este tipo de estudios, claro, también nos muestran a luz del intestino este tipo de estudios. La bronca tanto en esto como en el colon por enema o el enema varitado, que es un sinónimo, colon por enema o enema varitado, nos puede llevar a que si encontramos una tumoración, un defecto de llenado negativo, como una carnosidad ahí, pues no la vamos a poder tomar biopsia, vamos a requerir de la biopsia. Pero en tratándose de enfermedad diverticular para hacer diagnóstico de diverticulosis, pues si le tiran ustedes a pacientes de 60 años a todos, hacerles colonoscopia para ver si tienen divertículos o no, pues ya saben que en 6 de cada 10 acá en México, ¿no? Y si no es que 7 y si no es que 5. Entonces, ahí no es tan interesante eso, claro. Tener el diagnóstico, yo creo que se pediría más una colonoscopía para determinar si existe cáncer o no, más que para que si existen divertículos o no. En ocasiones los pacientes, una de las broncas de los divertículos es que sangran. Entonces, incluso aquí traigo una consideración extra de lo que esto no está incluido dentro de la clasificación de Hinchi, porque no es forzoso que se inflame un divertículo para que el paciente sangre. Probablemente ha tenido procesos inflamatorios leves, la pueden dar mínima, perdón. Ya. Es que tienen... De mi mamá. Por ahí apaguen ese microfonito. Jóvenes, ¿ya estuvo? Bueno, pensé que era aquí en mi casa, como sonó un teléfono, dije, no lo creo. Que de repente tenemos de esas bocinas de magnificación, entonces cuando uno usa la bocina esa para el celular, luego se oye en grandielocuencia. Bueno, les decía yo que otra de las presentaciones clínicas de la enfermedad diverticular es la hemorragia, la rectorragia. En ocasiones, algunos pacientes sesentones empiezan con rectorragia de la nada
Y una de las causas más frecuentes de esa rectorragia es la enfermedad diverticular. O sea, sangrado de un divertículo o al nivel del divertículo, que es a donde se encontró un vasito, el vasito se horadó y empezó a sangrar y puede ser tan profuso que lo lleve a, en estos casos, cuando veamos el capítulo de hemorragia de tubo digestivo bajo y alto, voy a mencionar que pueden ser cohibidos. Miren, el 80% de las hemorragias de tubo digestivo se cohiben solas, que eso es una gran ventaja, por un lado. Y por otro lado, cuando esto no sucede, los radiólogos intervencionistas nos ayudan embolizando el vaso casi directamente donde está sangrando, lo embolizan, lo tapan y tan. No urge a esos pacientes operarlos de enfermedad diverticular. Y la posibilidad de recurrencia no crean que es tan alta, afortunadamente. Entonces, a esos pacientes es muy difícil diagnosticarlos con colonoscopía, porque la colonoscopía requiere de preparación del intestino. Entonces, ustedes aquí abajo, por ejemplo, pueden observar un intestino donde se observa una marcada visualización de los vasos submucosos en este paciente, que obviamente debe ser un paciente mayor, donde no se observa proceso inflamatorio y estos incluso están llenos de excremento. Es raro que el colonoscopista pueda hacer el diagnóstico tan contundente como en este caso de ver que efectivamente está sangrando un divertículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque luego sangran, llenan el colon de sangre y los colonoscopistas no lo pueden lavar suficientemente y además pues prepararlo previamente al paciente que está sangrando, provocarle una diarrea para que tengamos una preparación del colon idónea. Entonces, en estos casos, lo que se hace es una arteriografía. ¿Qué es eso de la arteriografía? A través en este caso, de la arteria femoral, se introduce un catéter que se insinúa en la mesentérica inferior, porque es el sitio más frecuente de sangrado en nuestro medio, y se avanza y se inyecta material de contraste en una sala de hemodinamia donde se hacen cateterismos. Esto es un cateterismo por hecho, pero es un cateterismo selectivo de la mesentérica inferior y de las ramas sigmoideas. Se llega hasta casi cerca de las ramas sigmoideas, se inyecta y si se ve una fuguita ahí hacia el interior de la luz del intestino, entonces se sabe que ahí está el sangrado y ahí se le tiran y se pueden poner coils, es una especie como de resortitos de nitinol, son muy chiquititos, milimétricos, se ubican ahí y entonces al estar como cuerpo extraño, las plaquetas se empiezan a pegar ahí alrededor y en el centro y hacen un coágulo y cohiben el sangrado. Entonces es una manera de salvarle la vida a pacientes que están sangrando profusamente por enfermedad diverticular. Claro, también puede sangrar un vaso de estos que se orade por cualquier motivo, porque pasa alguna fibra y lo raspe, o también hay malformaciones arteriovenosas que se conocen como angiodisplasias, que son las que luego sangran en los pacientes. Yo tuve un caso de un paciente que tenía una angiodisplasia que asentaba cerca de un divertículo y sangró muchísimo. Entonces, ahí nos hizo el favor el radiólogo intervención. Y el paciente pues está muy agradecido a la fecha, es un notario. Eh, bueno, vamos a hablarles del cuadro clínico, por ejemplo, característico de un estadio 3, a donde el paciente tiene una peritonitis purulenta generalizada. Estos pacientes son pacientes que presentan un cuadro de abdomen agudo. También los del estadio 2, Y el abdomen agudo, pues es un dolor intenso, que no tiene antecedente previo inmediato, que no estaba diagnosticada ninguna patología, y aunque supieran que tuviera diverticulosis, pero la patología de diverticulitis no estaba diagnosticada en un cuadro abdominal agudo, y que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya la temperatura puede tener hipertermia, hipotermia, y la leucocitosis. Y en el caso de la palpación del abdomen, ya hablando dependerá de qué tanto se haya difundido la enfermedad de material purulento que dé síntomas en forma generalizada o en forma localizada. A veces se hacen plastrones como pegostreamientos de asas periféricas y nada más lo localizan a lo mejor a la pelvis y a la fosa ilíaca izquierda y a lo mejor un poco a la derecha y no hay ninguna molestia en la parte superior.
Pero estos pacientes a veces llegan a tener en forma conjunta obstrucción intestinal y entonces están súper distendidos y pues empieza uno por ponerle sonda nasogástrica para tratarlos de descomprimir y el problema es una enfermedad diverticular. Entonces es un poco el espectro que nos puede dar la enfermedad diverticular. Déjenme pasarles lista. No. Se enojan las autoridades. Vamos a ver. Mariana. Presente. Karen. Padillo. Paola Báez. Presente, doctor. Karen Barbosa. Buenos días, presente. Brandon Cabrera. Presente, doc. Elma. Calixto. Presente, buenos días. Priscila. Presente. José Iván. Presente. Julio de la Rosa. Presente, doctor. Scarlett. Presente, doctor. Wendy. Presente, doc. Normaluz. Presente, doctor. Kendi. Presente, doctor. María Pao. Presente, doctor. Darío. Presente, doctor. Gloria Hernández. Buenos días. Presente, doctor. Axel. Presente. Juan Islas. Presente, doctor. Paco Jiménez. Ahora Presente, sí, doctor. mira, te oí. Manolo Lascano. Presente, doctor. Lani Machuca. Presente, doctor. Patricio Matamoros. Presente, doctor. Nora Meneses. Presente, doctor. Katia Noriega. Presente, doctor. Lalo Pérez. Presente, doctor. Bruno Ramírez. Stephanie Rendón. Silvia Rivas. Mari Carmen Rivera. Presente, Presente, doctor. Es que no podía prender mi micro. Silvia ¿Quién fue Rivas. quien no podía prender el micro? Silvia Rivas. Silvia, ok. Ya Mari Carmen ya contestó. Sí, presente. Manuel Robles Presente, doctor. y Dalit Romero. Presente, doctor. Gaby Romero. Presente, doctor. Mariana. Presente, doctor. Aldo. Presente, doctor. Gil. Presente, doctor. Alan Teles. Presente, doctor. Victorio. Presente. Julieta. Presente, doctor. No falta nadie por ahí. De los de última hora. Bueno. Ok. Entonces estaba yo comentando de la presencia del abdomen agudo. Por cierto, cuando tienen ustedes un paciente con un cuadro agudo, pudieran solicitar un ultrasonido de abdomen en la zona. La bronca es que el ultrasonido tiene como enemigo número uno la presencia de gas. Y los pacientes que hacen diverticulitis con mucha frecuencia se llenan de gas porque pues hay un remanso ahí en la parte del sigmoides y el gas pues, a veces no avanza lo suficiente e incluso los intestinos están con bastante gas y les impide ver. Entonces, la verdad es que el mejor estudio para diagnosticar diverticulitis es la tomografía, tan es así, y una tomografía simple, no tiene ni que ser una tomografía contrastada. Ahora, que si pueden contrastar la tomografía, pues qué bueno, porque les va a ayudar más a los radiólogos ver cómo está la zona, las interfaces entre sitios vascularizados y no vascularizados, y pueden ver mejor las imágenes, pero con simple basta. Entonces, los ultrasonografistas también, si es que lo ven, pues nos pueden dar diagnóstico, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea. Acá, por ejemplo, está una tomografía con contraste. Cuando yo digo contrastado, obviamente si están pensando en diverticulitis, no se hace el contraste por vía rectal. El contraste se hace por vía intravenosa. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es perdón, es No se ve nada. No está una proyectando. tomografía, perdón. No les había yo puesto la imagen porque me quedé en lo de la lista, pero acá iba. Acá lo que les estoy mostrando es una tomografía con contraste, pero local. Y entonces, o sea, correcto.
Y ahí sí se puede observar, pueden ustedes observar, por ejemplo, que aquí hay contraste y aquí hay bolsitas, los famosos defectos de llenado positivos. Incluso aquí se ve una bolsita y con gasecito también, ¿no? O sea, como que está mixto, como doblemente contrastado. Acá no tiene tanto material de contraste, pero sí se observa contrastado, curiosamente. Y justamente en la topografía de sigmoides. Entonces, bueno, yo creo que con esto, acá hay algunas otras imágenes a donde se puede observar, por ejemplo, aquí nos está mostrando con una flechota, la bolsita al autor y le han puesto material de contraste a donde se pudiera observar una discreta estenosis de la luz de esta asa, ¿no? Que si quisiéramos pensar que es de intestino grueso, ¿no? En todas estas, lo que he tratado de mostrar es por ejemplo, acá, sí ya les estoy mostrando, aunque es con un poco de contraste que no estaría muy indicado, se supone que hay un absceso que es pericólico. Entonces, esta parte, esta a donde se ve aquí esta densidad, habla de la presencia de líquido y este absceso, acuérdense que lo negro en tomografía es aire, igual que en las placas. Esta imagen que pudiera corresponder con un absceso pericólico y aquí también. Entonces, por eso es que lo están clasificando como 1A y como 1B, dependiendo del tamaño del absceso, ¿no? Ya lo habíamos platicado. En este caso, por ejemplo, el absceso aquí está bien grandote. Entonces, incluso al paciente le han puesto material de contraste intravenoso porque se alcanza a ver, voy a ponerlo grande, entonces un Hinchi 2, a donde está rebasando los 2 centímetros que habíamos comentado. Por ejemplo, aquí, cómo puncionar este paciente, ¿no? Incluso estos pacientes a veces se pueden puncionar incluso, en caso de mujeres, por el fondo de saco. Rectal no es tan sencillo, pero si no, se puede meter una aguja, pues la aguja la meterían por acá, hasta acá. Entonces ya drenarían el absceso, hasta acá. Pues aquí se ven los isquions perfectamente y entonces pues, ya está bien metido en la cavidad pélvica, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes un Hinchi 2. Entonces, diverticulitis no complicada, pues no hay problema. Con Hinchi 2, lo que vemos en diverticulitis. Ahora, cuando está ya, habíamos dicho ya más intenso el cuadro, pues entonces tenemos datos de abdomen agudo con resistencia muscular. Cuando los pacientes pensamos que tienen 1 y hasta 1B, no hay problema, y en un que otro caso de 2, cuando el absceso es menor de 2 centímetros. Entonces, o sea, que tienen el absceso lejos de lo que pensamos que es el proceso inflamatorio original, pero que es menor de 2 centímetros. Entonces, a esos pacientes se les recomienda la dieta astringente que había yo comentado. Los primeros días pueden estar hasta 1 o 2 días con dieta líquida y dar antibióticos que cumplan el espectro que ya mencioné. 500 miligramos de metronidazol cada 12 horas y 500 miligramos de ciprofloxacino cada 12 horas. Se puede utilizar también ceftriaxona. En algunos casos yo los manejaba con cefixima, que es por vía oral, que es también una cefalosporina de tercera, 400 miligramos cada 24 horas. Y yo suelo utilizar un antiinflamatorio, en este caso es pues, enzimático, que es serratiopeptidasa, que se conoce como vienen de 5 y 10 de Ansen, se llaman en el mercado, 5 y 10 miligramos. Y cuando el paciente requiere de estar canalizado y estar en ayunas unos días y demás, estemos hablando a lo mejor ya de una 2B, entonces pues lo hospitalizaremos y le daremos el mismo esquema antibiótico por vía venosa. Aquí hablan de metronidazol, ciprofloxacino y obviamente la restauración de los líquidos. Y ya miren el ultrasonido, lo que les había yo dicho, no siempre lo detectan, los abscesitos sí los alcanzan a ver los ultrasonografistas. Bueno, esto ya es un cuadro, por ejemplo, de íleo generalizado relacionado con un proceso de diverticulitis aguda importante. Y en este caso hasta pareciera una obstrucción intestinal en este caso. Y acá se puede observar aire libre, porque cuando se perforan los divertículos, pues producen aire libre, por supuesto.
Y entonces, ¿a qué pacientes vamos a operar? Los que tienen perforación con peritonitis generalizada, que están obstruidos, que tienen un absceso que no responde al drenaje percutáneo, los que hacen fístula, que muchas veces se comunican los divertículos cuando han tenido procesos inflamatorios frecuentes. Hay pacientes que llegan a tener lo que se conoce como neumaturia, cuando se llegan a fistulizar entre el sigmoides y la vejiga, se comunica en lo que se llama fístula interna. Entonces los pacientes empiezan como a arrojar flatos, pero por la orina, ¿no? Entonces, claro, tienen una infección de vías urinarias del cocol, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Ya les dije de la cirugía, ya les dije de la hemorragia, y esto de las fístulas, la colovesical es la más frecuente en varones, o entre las asas u otras vísceras. Acá pueden ustedes observar una imagen de cómo se puede comunicar con la vejiga un divertículo que se ha inflamado. Por ejemplo, aquí a los pacientes se le hace una cistoscopía. Esto es una cistoscopía, un urólogo metió el endoscopio a través de la uretra y está observando cómo sale material purulento, que en este caso venía de un divertículo. O acá se hace un colon por enema en un paciente y se fuga material de contraste para acá y se llena la vejiga. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Acá, por ejemplo, este paciente se opera, está el segmento de intestino, está el segmento de vejiga, se le ha retirado un pedacito de vejiga, un pedacito de intestino donde estaba la unión, y aquí donde entra este estilete, está mostrando la comunicación que hay entre uno y otro. Entonces, diagnósticos diferenciales, ya se los mencioné: síndrome de intestino irritable, neoplasia de colon, procesos inflamatorios intraabdominales, hasta la apendicitis se puede confundir. En mi caso fue uno de los casos, que no tuve apendicitis, tuve diverticulitis. Y el de enfermedad de Crohn, acusi no tanto, pero la enfermedad de Crohn sí. Entonces, eso es lo que tenemos. La mortalidad asociada a los que requieren cirugía puede ir hasta del 18%, porque pues, normalmente se hacen pacientes muy graves. Y aquí están estas dos guías de práctica clínica. Aquí hablaban de apendicitis aguda y de enfermedad diverticular. No es mala, esta la hicieron los coloproctólogos. Y un detalle aquí que se me ocurrió ponerles es que, tomado de la guía de práctica clínica, dice: una dieta que contenga nueces, maíz, semillas, no se asocia a un mayor riesgo de diverticulitis o sangrado diverticular. Y es 1C de grade, entonces está alta la opinión. Entonces, la evidencia, claro, a lo mejor la recomendación no tanto porque es C, pero pues la evidencia más o menos está así. Y estos cuates toman la clasificación de grade, que ya la platicamos la otra vez por aquí en qué consistía, y luego aprovechaba yo con sus compañeritos para esto. En la plática que les mandé aquí, les mandé un casito clínico, ahí para que se entretengan un rato. Y este es más para quirúrgica, lo del caso clínico cuando lo manejo. Pues tenemos tiempo para preguntillas, muchachos. Yo creo que ya con esto dejamos por terminado lo de enfermedad diverticular. Ya mañana nos abocamos a lo de apendicitis aguda. Estamos con un día de... No, está bien, porque mañana empezamos con obstrucción intestinal teóricamente, pero creo que estamos bien. ¿Qué pasó, Lalo? Bueno, creo que tiene que ver entonces con el tema de mañana, pero de lo que usted mencionó ahorita, de lo de las semillas en enfermedad diverticular... Sí, no, yo no lo mencioné, lo mencionan en la guía de práctica clínica. Pero lo que quería saber es si se asocia a apendicitis. Eso sí, en apendicitis sí. El apéndice, una de los... fíjense que el apéndice viene siendo un divertículo verdadero. Tiene una luz grandecita, ahí pueden meterse hasta parásitos, hasta lombrices, provocar apendicitis aguda. Efectivamente. Ahí sí, ahí cambia. Pero la apendicitis no es un divertículo convencional de los que estuvimos hablando ahorita. ¿Y Dalit? Hola, doctor. Disculpe, usted mencionaba que en el caso de una diverticulitis aguda no es recomendable una colonoscopía, pero en todo caso de que nosotros pues ya estuviéramos también pensando en que el paciente pueda tener un cáncer de colon, entonces en este caso sí es recomendable. ¿Y en qué porcentaje es probable de que este divertículo pues... Está buena tu pregunta. En realidad, cuando tienes un cáncer, no hay urgencia de hacer diagnóstico como en una diverticulitis. Un cáncer puede demorar el diagnóstico un mes, que no va a cambiar de etapa. Una diverticulitis no puede demorar a veces horas porque el paciente se puede morir. Entonces ahí sí enfriega. Bueno, a lo mejor no horas, a lo mejor pueden ser días, ¿no? Pero es muy diferente. Entonces, si lo que te urge es diagnosticar
un cáncer de colon, no será contra una diverticulitis, pero ahí viene otra situación. Hay ocasiones a donde el cáncer de colon debuta con perforación, y ahí es donde está el diagnóstico diferencial, donde pudiera llegar a suceder que haya pacientes que tengan una perforación de un cáncer de colon y que aparte tengan divertículos y que no sabes si a lo mejor el cáncer de colon estaba ahí cerquita del divertículo y qué fue primero, si fue el huevo o fue la gallina, pero es lo de menos. A esos pacientes desde el punto de vista pronóstico en tratándose de cáncer de colon les va un poco peor, el pronóstico es un poco peor cuando debutan con perforación, pero el manejo sería el mismo, resecar en forma amplia, pasarse a traer un poco de intestino. A mí me tocó un caso así hace no mucho tiempo, a donde el paciente debutó con perforación. Yo pensé que se trataba, y se selló, pensé que se trataba de una enfermedad diverticular, pero cuando ya vi la pieza, vi que se veía como tumoral, y me preguntaban de qué se trataba. Dije, realmente con el puro macro, por la experiencia que tengo, pudiera ser un cáncer, pero no me atrevo a dar mi brazo a torcer hasta que el patólogo lo diga, y sí fue un adenocarcinoma. Entonces, pero no, o sea, en el contexto que tú me lo planteas, no hay que hacer colon, no hay que hacer, si estás sospechando de diverticulitis, no lo arriesgues a una perforación. Aguántale, mejor haz un ATAC y saca conclusiones y le puedes dar tratamiento médico, ¿no? Si se perfora, ya cambia el asunto. Entonces sí hay que operar a fuerza y el manejo curiosamente va a ser similar para el cáncer y para la enfermedad diverticular. Ok, Nada doctor, más que muchísimas en gracias. cáncer hay que pasarse a traer mucho mesocolon, en enfermedad diverticular no. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ya con esto que dijo, ¿el ATAC se puede diagnosticar cáncer de colon? Cuando tienes un proceso inflamatorio agudo por diverticulitis es muy difícil diferenciar. Cuando se trata de una que está con sintomatología crónica y se te empieza a dar datos como de que se quiere obstruir y demás, cambios en los hábitos intestinales, ahora que veamos cáncer de colon, entonces sí te puede decir la tomografía que pudiera tener una lesión sugestiva de cáncer de colon en un paciente que no tiene una diverticulitis aguda. Cuando es diverticulitis aguda cambia el asunto porque pues está el chipotote y ambos lo pueden dar. Es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer cuando tienes una diverticulitis. Ahora, hay diverticulosis crónicas, diverticulitis croniconas, a donde van haciendo inflamación y hacen un plastronzote que no corresponde con una inflamación aguda de diverticulitis. Y es lo que se conoce como que hay una inflamación jantogranulomatosa. Y esa inflamación jantogranulomatosa, a veces tenemos en la mano el chipote y pensamos que es cáncer, y nos dice el patólogo que no encuentra cáncer, que es inflamación jantogranulomatosa. Está interesante, incluso por ahí tengo un caso clínico de una mujer que generó esa confusión. ¿Algún otro? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Hasta mañana, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.